Bueno, Progress. bienvenidos y bienvenidas a la clase número 8 del nivel número 1. Les recuerdo que este fin de semana hay examen. El examen viene mucho del tema de hoy. El examen, para darles como un resumen de lo que se va a tratar, es la descripción de una familia, los gustos, las características de la familia, ¿sí? Lo que ya hemos visto, solo que ahora viene en un texto para que ustedes interpreten, ¿sí? Van a hablar sobre los miembros de la familia, ¿sí? Porque hoy vamos a ver la familia, los gustos, lo que no les gusta, la comida que les gusta, colores que les gusta, sí, todo, si tienen mascota, si no tienen mascota. Entonces, es un resumen de todo lo que hemos visto, y por eso es importante que pongamos mucha atención en esta clase también. Welcome everyone to class number 8. Tamachtiani is reminding us that this weekend, June 28th, you're going to have your second exam, which is going to be heavily based on today's class, which is about the family. Tamachtiani says in the exam, you're going to be describing the characteristics of the family, what food family members like, what they don't like, do they have pets, and so on. Mhm. Muy bien, y tenemos acá, bueno, eh, vamos a estar estudiando el tema de la familia. Así como vimos la semana pasada que las partes del cuerpo no se pueden decir sin un posesivo, la familia es igual. Usted en náhuatl no puede decir solo mamá, papá, hermano, porque esa mamá, ese papá, ese hermano le pertenece a alguien. ¿De quién es? Mío, tuyo, suyo. Tiene que ser de alguien. Incluso la misma palabra familia no se puede decir sin posesivo. ¿Sí? Numi egawan, mi familia. ¿Sí? Recordemos ocupar siempre el posesivo. En Izalco, por ejemplo, acá hay un documento de Izalco, era similar, solo que en lugar de la E era una A. Y en Izalco, lo curioso es que sí se podía decir la familia sin posesivo. Sí, entonces, pero en la variante de Santo Domingo de Guzmán esto no es posible. Okay. So Damachiani says, just like last week when we were talking about the human body, he told us that we needed a possessive, right? When we're talking about body parts, my head, my foot, and so forth. The same rule applies for the family. So it must have a possessive. So for example, my mother, your mother, his mother, and so forth. On the slide, Damachiani shows on the bottom of the slide, you can see an educational document there. It's actually, this is from the Isalco variant. You see the word that he has underlined in red. That's the word for family in the Isalco variant. But in the Santo Domingo de Guzman variant, which is the one that we're learning, it is spelled the way that you see on the slide. I'm going to ask Tamachtiani to pronounce it. ¿Lo puede pronunciar, Tamachtiani? Numi egawan, mi egawan. Payush. Bien. Tenemos entonces, vamos a comenzar con los primeros miembros de la familia. Tenemos en la parte de arriba Siwau, que es la esposa, Shulehu es el esposo, ¿sí? En un caso, bueno, alguien para una tarea me preguntaban cómo se dice novio o novia. En náhuatl no existía esta figura, por lo tanto no tiene nombre. Antes, el muchacho pedía a la muchacha y en ocasiones nunca antes habían hablado en persona la pareja. Sí, los padres de Nancy Sixta, por ejemplo, dicen que se hablaron por primera vez hasta que se casaron. Antes pues no había esa relación de noviazgo como se tiene ahora, eran peticiones las que hacía una familia a la otra y pues se entregaban a la muchacha, a la persona que solicitaron y no se tenía esa relación de noviazgo. ¿Sí? Entonces, por eso no existe como palabra para novio, novia, porque no existía antes. Lo que sí es que existen ciertas palabras como románticas, ¿verdad? Para llamar a la pareja. Por ejemplo, Nuyuluchin, mi corazoncito. El hombre le dice a la mujer, la primera la puede ocupar hombre y mujer. El hombre también le puede decir a la mujer, Nushuchiuchin,
mi florecita. También, bueno, se pueden ocupar otras cosas, ¿verdad? Como Nutunal, mi vida, mi sol, mi energía. Pero son palabras así como románticas, nada tienen que ver una cosa con el noviazgo, ¿verdad? Que una cosa que no existía. Mhm. So we're going to start with the main family members. So on the top hand side, and again, wherever you see the hyphen, it indicates that you're going to need a possessive. So Siwao is wife, Shulehu is husband. Damachtiani says, in the past, many students have asked him, how do you say girlfriend and boyfriend in Nahuatl? Damachtiani says, these words do not exist in Nahuatl because the concept of boyfriend and girlfriend does not exist in the culture. Because back in the day, for example, Nansin Sixta's parents, they spoke to each other the first time when they met, when they got married. Because in the culture, there's no engagement period. You just basically introduce yourself to the person and you can ask for their hand in marriage, right? So you go from being single to being married. However, Tamachtiani has given us some vocabulary in red, Yuluchin. So these are affectionate words that you can say to your partner. So for example, if you have a boyfriend or girlfriend, you can say Yuluchin, which means little heart. Again, you need a Con posesivo todos, ajá. yeah. Ah, So muy bien, sí, again, eso estaba mencionando. Ajá. so wherever you see a hyphen, you must use a possessive. Okay. So Yuluchin, nu Yuluchin, my little heart, that can be for both male and female. Shuchuchin, that's from male to a woman. So that's my little flower. The other one, tunal, that can be for male and female. You're basically saying my life force. So there's other romantic words that you can use for your partner instead of saying girlfriend and boyfriend. But again, this concept doesn't exist in the Nahuatl culture. Bien, y en un caso usted terminó con alguien, pues le agrega Ickman, que sería el ex. And of course, if you break up with with the husband, for example, then you use the word ikman, which means ex. Mm, Antiguo tamachtiani. sí, antiguo, ajá, es mi esposa de antigua, mi esposo antiguo, dice ahí. Ajá, mi ex esposo, mi ex esposa. So ikman, it's literally literal translation is ancient. So if you want to say ex-husband, you're saying ancient husband. Again, where you see the hyphen, you need a possessive. Muy bien, vamos a comenzar con Zach. No, perdón, Zach dijo que no iba a poder estar o hasta la segunda mitad, porque está. Uh, I think the second half. Yeah, so Ajá. mhm. Ah, muy bien. Bueno, Zach, gen itugay musiwau. Y a Brooklyn, gen itugay mushulegyu. Si no tienen, también pueden dar una respuesta en negativo. And if you don't have a wife or a husband, you can give a negative response. I do not have, right? So, Naha, uh, Siwa, Naha Nu Siwa. Mhm. Nusiwau. Oh, Naha Gipia Nu Siwa. Tesutikpia. Bien, recordemos que el naja se coloca en lugar de la negación. Entonces decimos tesunikpia nusiwau. No tengo esposa. So in the negation, instead of saying naha tesu nikpia, tesu replaces naha. So no, I do not have a wife. Oh, how do I say yes? Ah, Ehe. el afirmativo, Ah, no, pero es que la pregunta dice cómo se llama su esposa, no si tiene. Oh, so the question is, what is the name of your wife? Oh, okay. Brooklyn. Ujú. Bueno, pero la respuesta completa. A complete sentence, please. Uh, Mi esposa Nusiwau, se llama Nusiwau, Brooklyn. Itugay. Oh, Nisiwau Ituge, Brooklyn. Muy bien. ¿Pero es Brooklyn la compañera de acá o es otra Brooklyn? Tamatiani Nosotros. says,
de Metkes. Tamachani, is the Brooklyn in class or is this another Brooklyn? No, it's It's, me. That one. it's Brooklyn. Ajá. Yeah. Y se Yes. escribe, Sí. ya, se escribe Ay, BRO. Ujú. Yeah, así, we are ¿verdad? married. No, hasta ahorita lo descubrimos. We just discovered today. Muy bien, muy So bien. then Bueno, I guess entonces, Juan Brooklyn, yeah, Shuleu, uh, Shulehiu, Shule, Shulehiu. Ujú. Nu Shulehu Ituge Zach. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo tenían bien guardadito. Oh, it's a well-kept secret, Tamachani said. Yeah. I think you guys are our first couple. Creo que son nuestra primera pareja, Sí, ¿verdad? Yeah, sí, first sí, Really? sí. couple. Yeah. Really? That's so Sí. cool. Wow. It's good because we have a natural partner for practice. Sí, Yeah, he understood. Tamachani sí, understood. sí. Muy bien. Bueno, seguimos. Vamos ahora, tenemos ahora otros parientes. En este caso son los parientes más lejanos que conocemos. En náhuatl recordemos que nombramos a lo que conocemos, a lo que vemos, y cuando no conocemos algo, pues no lo nombramos, ¿sí? Entonces, los parientes más lejanos que probablemente podemos conocer son nuestros tatarabuelos, ¿sí? No podemos conocer más allá de ellos. ¿Por qué? Porque nadie vive tantos años, ¿sí? Entonces, apenas en la actualidad podemos conocer a nuestros abuelos y tal vez oímos de nuestros bisabuelos, perdón, bisabuelos es la palabra, ya está cambiándola. Ya los tatarabuelos no se pueden nombrar porque no los conocemos, ¿vea? Sí, la bisabuela, el bisabuelo, sí, porque tal vez los conocimos de pequeños o nos hablaron sobre ellos, pero sí, lo normal puede ser llegar a conocer incluso hasta los bisabuelos, ¿verdad? Entonces, estos son los últimos miembros de la familia que se nombran y acá tenemos Nuipan Nunoya, lleva dos posesivos, ¿sí? Nuipan Nunoya, mi bisabuela. Y ahora el grupo de bisabuelas mujeres, entonces yo ya digo Nuijipan Nunonoiwan, mis bisabuelas mujeres. Nuipan Nutatanoi, mi bisabuelo. Nuijipan Nutatanoi, mis bisabuelos hombres, ¿sí? Y si hablamos de los bisabuelos, tanto hombres como mujeres, entonces ocupamos la palabra como está a un lado de la pantalla. Nuijipan nutahtatanoiwan. ¿Sí? Mis bisabuelos. So on the slide here, these are the eldest members of the family tree. And Tamachani says, in the Nahuatl culture, we give names to what we see and what we know. So this is the reason why we have names for the great grandparents. We don't have names for the great great grandparents. I think that would be the second generation grandparents and third generations because we tend not to meet them, right? We tend not to know who they are because they passed away. But some people do get to meet their great grandparents. Hence the reason why these names exist in the Nahuatl culture. So if you want to say my great grandmother, it's right there on the slide. So Ipan Noya, again, where you see the hyphen, you're going to need a possessive. So for the great grandmother, you need two possessives. This is the singular. Right below it, you have the plural form. Then below the great grandfather, it's Ipan Tatanoi. And then beneath it, you have the plural form. And Tamachtiani says, if you want to say my great grandparents, both male and female, the plural form is on the right hand side of the slide. So it's Ihipan Tatanoi one. Muy bien, vamos ahora vamos a explicar acá y luego vamos a hacer algunas preguntas. Tenemos la palabra yultuk, que es el adjetivo que la persona está vivo o viva, ¿sí? Si está muerto, pues decimos migiga, es el adjetivo muerto, ya murió, ¿sí? Ahora, bueno, literalmente migiga es ya murió. Y tenemos los plurales a la par. Yuhyultiwit están vivos varias personas, estar vivos varias personas en plural.
Miguigueta, ya murieron, ¿sí? Varias personas. Okay, so Tamacheni is giving us more vocabulary. So on the slide, you see a question, and then right below it, you see 4 words. So this is vocabulary. Yultuk means, it's an adjective. It means the person is alive. If you want to say the plural form, they are alive, it's yultiwit. If you want to say they passed, so it would be migiga. And then if it's plural, mimigeta. Muy bien. Esto es importante que lo comprendamos porque si bien en el examen van a hablar sobre, en el texto que van a hacer, tomar como examen, van a hablar sobre algunos parientes que ya no están. Entonces es bien importante que esta parte quede claro también. And Damacheni says that we pay extra attention to this portion because this is an example of what we're going to see on the exam. We're going to be asked questions. Are they alive or are they dead? Bueno, vamos a preguntarle a Mili y a Gloria. Mili y Gloria, para Mili, ne muipan munoya yultuk y para Gloria, ne muipan mutatanoi yultuk. Para Ok. el primero es Noya y para la otra persona es Tatanoi. Nemuipan munoi, no, yes. Nemuipan Ujú. munoya migigeta. Ne nu, porque en la pregunta le Nu, preguntan mu porque es tú, pero usted dice nu. Ujú. Ne nuipan. ok. Nenuipan munoya migigeta. Miguigueta. Muy bien. No, Miguiga, ya murió. Una ¿Migiga sola o solo persona, es una? singular. Ah, Sí, ok. singular. Ajá, muy bien, gracias. Ahora, Gloria. Ne nupan nutanoi mika. Nutatanoi. Nutatanoi Miguiga. meviga. Miguiga, muy bien. Ahora, si nosotros estuviéramos hablando de todos nuestros parientes, entonces ya diríamos, por ejemplo, Nenui Hipan Nu Tatanoiwan, ¿sí? Hombres, mujeres, todos mis bisabuelos. Por ejemplo, Miguigueta, porque ya murieron en plural, ¿verdad? Miguigueta. Si estuvieran vivos, entonces ahí sí puedo decir Yuhyul Tiwit, pero va a depender, ¿verdad? Si están vivos o no. En plural. Okay, so this is a reminder of the singular and plural, right? So migiga is singular, he or she passed. If it's plural, it's mimigeta. And Tamachani has given us some written examples there on the slide. Muy bien. Bien, tenemos ahora a la abuela Noya y al abuelo Tatanoi. Recordemos, Nunoya, Nutatanoi. En plural, Nutahtatanoi ¿sí? ¿Cómo se dice el plural de las abuelas? Pues es igual a esto. Yo creí que lo había editado. Vamos a ver. Es esto, ¿verdad? Nohnoiwan, tahtatanoi. ¿Sí? Lo mismo que en el anterior, solo que sin la palabra ipan, ¿verdad? Los plurales. Y el plural para hombres y mujeres, abuelos, nutahtatanoiwan. So here's the vocabulary for the grandparents. So grandmother is noya. Grandfather is tatanoi. Again, you need a possessive. On the previous slide of the great grandparents, Damachjani says noya is singular, grandmother. So if you want to say my grandmothers, the word is ¿cuál era, Tamachani? Perdón. Sí, Era, nohnoiwan. nohnoiwan. If you want to say grandfathers, it's tahtanoi one. Oh, no, perdón. No, Tahtanoi. tahtatanoi. Okay. Así como está acá. Ujú. Perdón. My apologies. So grandfathers, it's tahtanoi. And again, you need a possessive. And if you want to say my grandparents, the plural form is on the right-hand side of the slide. Tahtanoi one. Muy bien, vamos a preguntarle ahora a David. David, ¿qué tú munoya?
Gen ituge. And gen ituge Munoya es, ¿quién es? ¿Cómo se llama su abuela? What's your Y Abuela. grand? Tugay, nombre. Mhm. Ajá. Gen ituge Conchita. Ujú. Yaha y Tugay Yaha o ituge Nunoya y Tugay. Nunoya ituge Conchita. Ujú. Sí, Yaha y Tugay, ella se llama. Nunoya y Tugay, mi abuela se llama. Ajá. So here are two ways that you can answer the question. Her name is la la la. My grandmother's name is. Mhm. Muy bien. Gracias. Bien, tenemos aquí ahora los padres. Tenemos Nunan para mamá, Nutegu para papá. Si a usted se le olvida ponerle posesivo, perdón, me voy a regresar con los abuelos porque no dije algo que era importante. Mhm. Para la abuela, resulta que si usted a la niña, a una niña, usted le puede decir Sihuapil o le puede decir Noya, sin posesivo. Es decir, que si a usted se le olvida ponerle el posesivo a la palabra Noya, va a estar hablando de una niña, no de una abuela, ¿sí? Lo mismo para el niño. El niño es un pilsin o es un noi, ¿sí? Estas palabras a mí me llaman mucho la atención que se ocupen para los ancianitos, para los abuelitos. ¿Por qué? Porque prácticamente nuestros abuelitos se vuelven niños cuando ya están grandes. Vean, no sé si tienen a sus abuelos, pero ya se vuelven, hacen berrinches como un niño, se comportan como una niña, como un niño. Entonces, me parece bien curioso que la misma palabra en náhuatl que se ocupe para niño y niña se ocupe también para los abuelitos porque de cierta forma se vuelven niños de nuevo. Tamachani, una consulta. Es por eso que en El Salvador les dicen niña fulana, niño sutano, Em, porque a bueno, veces, sí le dicen niña, bueno, más que todo yo pienso que eso tiene que ver con la palabra, ajá, sí, con la palabra siguapil y pilsin, que en náhuatl no se deja de ser niño o niña hasta que uno se case, es como que sigue siendo inocente o virgen. Creo que está Ujú, más relacionado a eso que a esto de Noya y Noy, sí. ujú. So Tamachani wanted to mention one more thing about the word noya. So noya means grandmother so long as it is accompanied by a possessive. In the event that you use it without a possessive, you are not saying grandmother, you're saying girl. We know that siwapil means girl in Nahuatl, but so does noya. Pilsin means boy, but noi also means boy. I was also asking Tamachiani, is this the reason why in El Salvador they say girl, like they called women and like women and men, they'll call them girl or boy, followed by their names. And Tamachiani says more than likely it has to do with siwapil and pitzin because you are considered a girl and a boy until you marry, no matter your adult age. Mhm. Bien, tenemos entonces ahora la palabra mamá y papá y resulta que si a nosotros se nos ocurre decir nan sin posesivo, vamos a estar hablando del nance, de la fruta, porque nan sin posesivo es nance, es la fruta. Nunan con posesivo es mi mamá, ¿sí? Tegu es el papá y al grupo de nuestros padres les decimos nuteh teguwan, mis padres. So now here are the words for the parents. So you have nun, right? So nunan, my mother. And Tamachiani says with the word mother, if you do not use a possessive, it means it's the name of a fruit. I think it's the nuns. I think that's how you say it in English, right? And then you have tegu, which means father. If you want to say parents, the plural form is on the right-hand side of the slide. Tehteguan. Muy bien. Tenemos ahora la pregunta para Alicia. La pregunta para Alicia sería, ¿Gangneminei Changmunan? Nunan, Itugay, Eso, Alicia. Gangneminei Mm. Ichan, la casa. ¿Dónde vive? Ujú. Ok. Ah, Yaha, Ujú. Neichan, Neichan
Yaha o Neichan Nunan, la casa de mi mamá. Mm. Está, Neisha Nunan. está, Nemi, Mm. ¿dónde? Nemi, Los Ángeles. Tignetechan, Ah, sí. Muy bien, muy bien. Sí, acordémonos, esta es una frase que quizás no hemos repasado mucho, vea. Bueno, Neichan Nemi, la casa de mi mamá está en. Muy bien. Mhm. So y a reminder. perdón, Oh, perdón. ¿se ¿Sí? puede decir Neichan Nemi Nunan No, o solo así? no, porque acordémonos que la I dice de quién es la casa de ella y quién es ella, Nunan. Mm, Ajá, sí. gracias. So the translation for Neichan Nunan, so Neichan is the house. So Ichan is the possessive, right? Neichan, the house of my mother, is in the city of Los Angeles. Muy bien. Bien, tenemos ahora acá viene algo difícil. ¿Por qué? Porque en náhuatl resulta que un hombre y una mujer, a partir de acá, llaman a sus familiares de manera diferente. Sixihuatquet significa mujeres. Tahtagamet significan hombres. Y tenemos el ejemplo de los hijos. Un hombre, esto es muy bonito. Un hombre en náhuatl no tiene el derecho de llamar hijos a sus hijos. No lo puede hacer. ¿Cómo le llama el papá a sus hijos? Le dice mis niños. ¿Por qué? Porque solo la mujer tiene el derecho en náhuatl de llamar hijos a sus hijos. La mujer sufre durante el embarazo, los carga 9 meses, sufre durante el parto, le toca la crianza de los niños, es la que más pendiente está de sus niños. Entonces, como derecho en náhuatl, solo la mamá puede llamarle hijos a sus hijos. Por esa razón, la mujer le puede decir Nupilawan, el hombre le dice Nupispipil. Un hombre jamás va a decir Nupilawan. En náhuatl, si las abuelas lo escuchan, primero se van a reír, luego lo van a corregir, ¿sí? Igual la mujer no puede ocupar otra palabra que no sea la de ella. ¿Verdad? Un hombre sí puede decir, por ejemplo, los hijos de María, ¿verdad? Neipilawan María, eso sí lo puede decir, pero refiriéndose a él mismo, no puede decir Pilawan. Tamachiani, otra consulta. Creo que en otra clase usted había dicho que la mujer tiene derecho de decir mis hijos porque no hay duda, no cabe duda que ella es la mamá. En cambio, con el hombre nunca se está seguro. ¿Eso es así o No, no? esos son los nietos. No, esos son los nietos. Okay. So, Correct. so the next part is a little more difficult, but Damachiani says it's also beautiful. So you're going to see some vocabulary here. So siwatget means women, that's the plural form, and then you see tahtagamit, which means men, right? The plural form. Underneath women, you're going to see the word pilawan. So pilawan, there's no direct translation for this one, but I'm going to explain the meaning. Both words, pilawan and pihpipil, both mean children. However, only women can say my children. Because she is the one that carries the babies, right? So she's pregnant for 9 months. She's the one that goes through the labor. So she suffers, labor pains. She is also the one who raises the children. So only she can say pilawan. Men, on the other hand, there's another word for them to say children, and that's pipipil. If a man is talking about a woman and he says, oh, her children, then he can say pilawan because he's talking about the mother. Muy bien. Y tenemos entonces acá una pregunta. Vamos a preguntarle a los esposos. Zach, tajatik piamu pipil, Brooklyn, tajatik piamu pilawan. You're the couple, so Tamachani is picking on you guys.
I'm sorry. I'm not sure what we're supposed to say. So Jenny is asking you and Zach. So he asked, Zach, do you have any pipipil? Brooklyn, do you have Oh, any pilawan? Again, you need a possessive. You need a possessive. Mhm. Tesu, tesu pipia nu pipil Nupis pipil. Ajá. o No tesu tengo nikpia. hijos. Ajá. okay. So then mine would be Tesu Nikpia Nu Pilawan. Tesunik piano pilawan. Tesunik piano pilawan. Muy bien. Bien. Por ejemplo, también el tesu todavía se puede cambiar. Si, por ejemplo, está entre sus planes. Entonces usted dice, Teyuk. Aún no. Todavía no. So another way that you can say no, but it's planned for the future. Teyuk means not yet. So instead of saying no, I do not have, you can say not yet. Teyuk nikpia nupilawan. Mhm. Ujú. Muy bien. Bien, seguimos y ahora tenemos acá, déjenme ver, sí, esta es la presentación, es que allá no sé por qué no tenía un cambio que realicé, pero acá sí están. Bien, tenemos acá la palabra guneu, que significa hijo o hija de mujer. Guneu es la palabra genérica, así general, de llamar hijo una mujer. Puede ser hijo o hija, ¿vea? Porque su mamá puede decir, él es mi hijo. En español, la mamá puede decir, sí, es que tengo dos hijos, pero puede ser una niña y un niño, pero ocupa la palabra hijo o hijos. Entonces, en náhuatl, esa palabra es guneu, hijo o hija, un hijo sin género, ¿sí? Ahora, si ya le queremos poner género, entonces la mamá dice, nugich guneu, mi hijo varón, Nusiwaguneu, mi hija mujer, y en la parte de abajo están los plurales. Nujugichkuneu, mis hijos varones, Nusixiwaguneu, mis hijas mujeres. Yo sé que es redundante, pero en náhuatl es así, vea. Y Pilawan son hijos e hijas, grupo de niños, ¿verdad? De hijos de la mujer. Tamachani, entendí mal cuando usted dijo gunio. Ese es el singular, pero ¿hay otra versión en plural o es solamente pilawan, Tamachani? No, Pilawan es hijos e hijas en plural, sin género. No se especifica si son hombres o mujeres los hijos. Y con Guneu es en singular, hijo o hija. No se especifica si es niño o niña. Es solo el hijo el descendiente Ujú, de la mujer. Ajá. Él o ujú, la descendiente de la mujer. ujú. Es hijo So, sin género. Ujú. género. Okay. So, Tamachani says the following vocabulary only the mother can use. So, gunio, again, you're going to need possessives for all of these. Gunio, the closest translation would be child, right? So it's gender neutral because when you say child, you don't know if it's male or female. So she can say, oh, yes, I have a gunio, but you don't know if it's a daughter or a son, right? So if she wants to say, I have children, but keep the gender neutral, she's going to say pilawan, which you see on the right-hand side of the slide. Now, if she wants to say, I have a son, then it's ugich gunio. I have a daughter, siwa gunio. And then below each one is the plural forms, sons and daughters. Mm-hmm. Muy bien. Tenemos ahora una pregunta y vamos a decirle a Meli. Meli, gesgimu hugichguna utikpia. ¿Qué quiere decir geski? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ok. 0. Tesu, Vamos. Ujú. a ver, 0, 0. ¿Cómo se Tesu dice? nikpia. Tesu, Tesu nikpia. nikpia. Ok. Nu. Nu Oh, ¿puedo decir nupilawan? uhugich. Ok. Ugugich. También. Con Nupilawan aclara que no tiene ni niños ni niña. Nupilawan, Ujú, ajá. ujú. No tengo hijos, dice. Ujú. Ok. No tengo hijos. Acuérdense que también pueden decir Teyuk.
todavía no tengo hijos, ¿verdad? Aún no tengo hijos. Sí, con Pilawan ya ella dijo, no tengo hijos ni hijas, ¿sí? Porque la pregunta decía, ¿cuántos hijos varones tienes? Entonces, si ella respondía, por ejemplo, que no tenía hijos varones, nos iba a quedar la duda, ¿tiene hijas mujeres? Pero con la respuesta que ella nos dio, nos quedó claro que no tiene ni niños, ni hijos, ni hijas. So Tamachiani says, Geski means how many. Now, if you look at the question, the way that he worded it, it's Geski muhugich gunyo. The question was, how many sons? How many sons do you have? And so the way that our classmate replied, she said, nupilawan. I do not have children, right? So the way that she answered the question, she's saying, I don't have neither sons nor daughters, right? Neither, yeah, neither one. So, and Tamachiani says, also for anyone who's planning to have children in the future, you can say, Teyuk nikpia nupilawan. Not yet do I have children. Bien, recuérdense que estas palabras solo las puede ocupar una mujer, un hombre solo las puede ocupar para una tercera persona o incluso para los hijos que tengan entre pareja, ¿sí? Un esposo le puede decir Mugichguneu, tu hijo, Musiwaguneu, tu hija, como que si no son de él, ¿sí? Pero como él no puede decirles así, solo para tú, para Taja o para Yaja, ¿verdad? Para otra persona, pero para sí mismo no. So again, this vocabulary can only be used by the mother, by a woman. The only time a man can use it if he's talking about his wife, right? So he's talking to his wife, your son, right? That's where he's going to say gunyo. Or if you're talking about the third person, she has a daughter. Muy bien, seguimos. Tenemos ahora con el hombre. Resulta que para el hombre es igual. Acá todas estas palabras una mujer no las puede ocupar, ¿verdad? Y tenemos nupipil, dice el hombre, para llamar a mi hijo o hija, ¿sí? No sabemos si es hijo o hija, es el descendiente de el hombre, ¿verdad? El hombre puede decir, tengo un hijo, ¿verdad? Pero no quiere decir si es niño o niña, ¿sí? No quiere decir, entonces usa nupipil. Ahora, pipil en plural, ¿verdad? Mis hijos e hijas, ya incluye niños, incluye niñas. Pero si queremos ser específicos, entonces ya el hombre dice nupilsin. Ojo con esto, mires, fíjese bien dónde está ubicado el acento, porque el acento es bien importante. Ya vamos a ver por qué. Inusihuapilsin, ¿sí? Es la hija de un hombre. Y en la parte de abajo están los plurales. Okay. So now for this slide, it contains vocabulary that only the father can use. This is only for the father. So pipil means child. It is also gender neutral. The plural form is on the right-hand side, pipil, right? So if he says my children, so it's gender neutral. It includes both male and female. However, if he wants to say my male child, right, that would be pilsin. And Tamachiani says, please pay attention to the little accent that you see there on the letter I. So that would be male child. And then for a female, it's siwapilsin, right? So that's a female child. So the way that I'm translating this, in other words, a mother can say son and daughter. A father says male child, female child. That's a loose translation, okay? And right below it, you see the plural form of son and daughter. Muy bien, la pregunta va para David. David, ¿gesgim u pilsin tikpia? Tesu nikpia nu pilsin. Muy bien. Tesu No tengo. nikpia nu pilsin. Muy bien. Muy bien. One nan. ¿Qué es nan? Y ni tengo hijas. Y ni, ok. Sí. Ahora, también en resumen,
David se fue por la forma larga y está bien porque practicó más, pero también nos pudo haber dicho Tesunikpia nu pipil. No Ah, tengo claro, hijos. No claro. tengo hijos ni hijas. Ujú. Muy bien. So Tamachani says David gave us the long version. So he said, I do not have male children, and none means nor, N-O-R, nor I do not have female children. Then Tamachani says the short form is Tesunikpia nupipipil. Muy bien. Bien, ahora, ¿por qué les decía yo que tengamos mucho cuidado con los acentos? Esto en inglés creo que no hay tildes, ¿verdad, Valeria? Yo estoy No. estudiando y no las he visto. Creo que No, no hay. no hay. Entonces resulta que, ¿por qué son tan importantes? Las palabras tildadas en náhuatl son muy pocas, porque recuérdense que la mayoría son graves, ¿sí? Pero cuando una palabra se acentúa, no es porque se nos dio la gana de tildarlo ya, es porque detrás de esa tilde hay una gran explicación. Y en este caso, resulta que si usted le cambia la tilde a la última, a la posición final, ¿sí? Si, por ejemplo, en lugar de decir el acento, ¿sí? Estuviera, por ejemplo, acá, pilsin, y usted le pone posesivo a esto, va a decir mi chico, mi jovencito, mi niño. Y ahí se tornaría como algo romántico, ¿sí? Como, como su novio, ¿sí? Se puede llegar a interpretar de esa manera. Porque Pilsin, ¿sí? Con acento en la última I, es un niño, es un muchacho, es un jovencito, alguien que no se ha casado, ¿verdad? ¿Sí? Y lo mismo pasa con Siguapilcin. Con Siguapilcin la cosa cambia demasiado, porque resulta que Siguapilcin, que de hecho ya lo vamos a ver más explicado, no va a estar hablando de su hija, va a estar hablando de una lesbiana joven. ¿Sí? Cambió totalmente el significado de la palabra. ¿Por qué? Por el acento, por la tilde. So Tamachani says, we know that in English we don't use accents, right? You know, the little accents that you see here on the slide. I know some words have it, right? There are some exceptions, but for the majority of the time, English does not use accents. In Spanish, we do. In the Nahuatl language, we don't use accents either, but in some instances we do because the pronunciation it's very important. So here's an example. So we know that a father says pilsin, right? Because the accent is on the first I. If you mispronounce it and you place the accent on the last letter I, and he says no pilsin, he's actually saying my guy, my boyfriend. That's how people are gonna interpret it. Okay. Same with siwapilsin. If you put the accent on the last letter I, it means this is the best translation I can think of, but it's not a word that we use anymore that much in English. It would be tomboy, and it's also a girl who's a lesbian. Okay, not an adult. We're talking about a little girl, so she's more tomboyish, and she's lesbian. Bien, y por eso es que tenemos acá las palabras para que podamos estudiarlas un poquito más a profundidad, porque están relacionados con otros significados. Resulta que, para hacer un repaso, tenemos la palabra siguapil, que es una niña, ¿sí? Siguapilchin, solo le agregamos un diminutivo y es una niñita, una pequeña niña, ¿sí? Ya sea por tamaño o porque le estamos hablando con cariño. ¿Sí? El chin se usa para indicar diminutivo o también con cariño, ¿sí? Ahora, Sihuapilcin es lo que estábamos hablando, literalmente quiere decir una niña que es muy masculina. Una niña varonila, decimos en español. Es una niña que es demasiado masculina y que es joven porque sigue siendo pilcín, o sea, no ha tenido es inocente, no ha tenido relaciones sexuales, es una adolescente, ¿sí? Alguien joven, pero que se ve que probablemente en su adultez
va a ser lesbiana, es como una lesbiana joven, ¿sí? Y tenemos el Sihuapiltzin, que sería la hija de un hombre. Entonces, también vamos a, después de la explicación, a solicitar si nos pueden leer las palabras para que puedan mencionar los acentos, por favor, Valeria. Okay, so now we're going to look at this closely, and we're looking at the pronunciation. And when I'm done translating the explanation, Tamachiani is going to ask for volunteers, right, so that we can practice our pronunciation. So the first one, siwapil, it means girl, right? Siwapil, girl. The second one, siwapilchin, is little girl, and you're calling her a little girl because she could be short in stature, or you're just saying that affectionately, little girl. The third word, siwapiltzin. Ay, perdón. Es que se me activó. Démosle. Okay, Tamachiani has some audio there. Okay, so the third word, siwapiltzin, this is the one that means a lesbian girl. Now we're talking about a child, also an adolescent, okay? So lesbian girl, tomboy, because Tamachiani says this is a girl that she's very masculine, and we suspect that when she becomes an adult, she might be a lesbian, right? Now we're saying we maybe because we're talking about an individual who has not had intimacy yet, right? We're talking about a child and a teenager. Now, the last one, the fourth one, siwapiltzin, sorry, I mispronounced that. I'll let Tamachiani correct my pronunciation. This is the one that means a daughter, but only a man can say that. Only a father can say that. Vamos a leer. We're ¿Quién gonna read. quiere leer? Volunteers? ¿Leerlos todos, Tamachiani, o Sí, uno por uno? Sí, A ver, todos. déjeme intentar. A ver, siwapil, Sí. siwapilchin, Ajá. siwapiltzin Sí. y siwapiltzin. Muy bien, estamos bien. Todos los acentos muy bien ubicados. ¿Quién más? ¿Una Who else? persona más? One more. I can go. Siwapil, siwapilchin, siwapiltzin, and siwapitzin. Sihuapiltzin, sí, y acordémonos que el último siempre va a llevar un posesivo, entonces también no hay muchas maneras en que nos podamos equivocar, ¿sí? Entonces solo hay que tener cuidado con el acento, vea, más el posesivo. Another tip that Tamachiani is giving to us is the last word, which means daughter, the father. This one needs a possessive. It's always going to need a possessive. So that's how we can also differentiate between tomboy and a daughter. Ay, vamos a ver, es que quiero Sihuapilchin, ¿verdad? se me están activando cuando paso el siguiente. Bien, tenemos ahora estas otras palabras que probablemente le llaman la atención a usted, no sé, porque estamos hablando de lo mismo. Tenemos ahora, por ejemplo, ¿verdad? Ya dijimos que Sihuapiltzin es una lesbiana joven, pero ¿qué pasa cuando la lesbiana es adulta, crece? Entonces ya no es Sihuapiltzin, entonces ella se vuelve Tagayulu. Tagayulu quiere decir corazón de hombre. En náhuatl la homosexualidad se explica diciendo que la persona nació con el corazón de otra persona, ¿sí? La mujer nace con el corazón del hombre y por eso es que tiene gustos de hombre, ¿sí? Y el niño, por ejemplo, si es un niño muy femenino, entonces de jovencito, de adolescente, pues se le dice Pilsin Siwat, y de adulto ya es Siwayulu, que sería un gay, un adulto, ¿verdad? Un adulto gay. Y sería que nació Siwayulu, es decir, que nació con el corazón de una mujer, ¿sí? Por eso es que siente atracción por los hombres, porque tiene un corazón de mujer. Esa es la explicación que dan las abuelas sobre la homosexualidad. Tamachiani, una consulta. Ujú. Estas palabras no son ofensivas, ¿verdad? Para nada. No, esas palabras no son ofensivas, son las que se usan. De hecho, están hasta bonitas, se oyen porque tener el corazón de otra persona. Just muy bien. So now
Damachiani is giving us more vocabulary. So we know the terminology for children, right? So siwapiltin, this is a tomboy, a lesbian girl. Again, we're talking about a child and a teenager. What happens when she grows up and she becomes an adult and she is indeed a lesbian? The word is tagayulu. The literal translation is heart of a man. So in the Nahua culture, the explanation for homosexuality is, so in the example of a female, she is born with the heart of another person. She is born with the heart of a man. This is the reason why this is the reason why she loves women, because she has the heart of a man. Now, for a young boy, so we're talking about a child and a teenager who is effeminate, right? The word would be piltsin siwat. What happens when he grows up and he is indeed a gay man? You're going to say siwayulu, which means heart of a woman. I also double checked with Tamachtiani. I asked him if any of these terms are offensive. He said, no, they are not. In Nahuatl, they're not offensive. On the contrary, they are beautiful. Muy bien. Vamos a escuchar un audio de Nancy Anastasia López y bueno, lo traduce, o tal vez no todo, solo explica, es más o menos todo lo que acabamos de hablar. Sí, guapilcín, está bien porque si es es más varonila que hembra, es siguapilcín, ¿verdad? Siguapilcín, ¿verdad? Porque no se puede decir siguapil si es más masculina que femenina, ¿verdad? Es como, digamos, las niñas desde chiquitas van demostrando lo que son, ¿verdad? Si van a ser lesbianas desde chiquitas, se van viendo, abrazan a las niñas, las besan. Entonces mi mamá decía, yo unisiwapiltzin, decía, ¿verdad? Unisiwapiltzin, ¿verdad? Porque es varonila, no era solo masculina, no que era también femenina, ¿verdad? El masculino o la femenina y que tenga hormonas de masculino es siwapiltzin, ¿verdad? Así cuando están chiquitos, siwapiltzin. Ahora cuando ya están viejos ya se dice tagayulu, ¿verdad? O piltzin siwat también, si el niño también ya se va viendo bien amanerado, ya se dice piltzin siwat, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va demostrando todo lo que es uno de hembrita, ¿verdad? Entonces, así es, Héctor, siwapiltzin, piltzin siwat, ¿verdad? Muy bien. So we just heard from Anastasia Lopez. So the quick translation is that when they're children, you can begin to see that they're going to be lesbian or gay because of the mannerism between boys and girls. So for example, with girls, they tend to be very boyish. They tend to be very, very affectionate towards other girls, right? So that's how they're like, oh, she's a siwapiltzin, right? And she's going to grow up to be a tagayulu. So it's something that you can see when they're children. Muy bien. ¿Habrá alguna pregunta con estas palabras? Any questions with this vocabulary? Sí, una pregunta para siwapiltzin. ¿Hay una explicación de que por qué se usa el tzin para esa palabra? Es que de hecho está viene de piltzin. Recordemos que siwapil y piltzin son niños o niñas, son personas inocentes. Entonces, al ocupar el piltzin es porque todavía ellos no han tenido relaciones sexuales. Son personas inocentes. Entonces, por eso es que tiene el tzin, porque siguen siendo vírgenes, podemos decir, en otras palabras. Ok, Sí. Payush. Tamachani están usando también el reverencial porque también quiere decir príncipe y princesa, ¿o no? Ajá, es como príncipe y princesa, sí, porque el niño y la niña es como alguien noble hasta su matrimonio. El niño y la niña son seres nobles, nobles. Sí. So the question was, how come they're using tzin, right? So Tzin, because we know that this is a form of reverence in the Nahuatl language. So Tamachtiani said the reason they're using tzin is because we're talking about children.
they're innocent, they're precious, they're noble. And I also double check with Tamachtiani because the word for children also means prince and princess. It's someone very precious. It's only when they become adults that, they're just adults. Mhm. Muy bien, I bueno. also Sí. did Brooklyn have a tiene question. pregunta. Sí, diga. We also have a lot more technical terms for sexuality in English. I'm wondering if there is maybe terms for like bisexual or transgender at all. Good question. Buena pregunta. Brooklyn quiere saber si hay terminología para transgénero y bisexual. Bueno, fíjese que no, naturalmente no. Se ha buscado la forma de nombrarlos porque, por ejemplo, la transexualidad, pues digamos que hoy en día es posible gracias a la ciencia, gracias a la medicina, porque hay medicamentos, hay cirugías para la reasignación de sexo, pero antes eso no se veía, ¿verdad? Entonces, por esa misma razón no tiene nombre, porque en náhuatl se nombra lo que se conoce, lo que se ve. Entonces, pero, por ejemplo, creo yo que para para la persona que es bisexual, le llaman umeyulu, que sería como la persona que tiene dos corazones. ¿Por qué? Porque tiene un corazón de hombre y tiene un corazón de mujer. Por eso es que siente atracción por ambos géneros. Para la otra palabra, sí sería de buscarla, pero serían esta palabra de umeyulu y la otra sí serían neologismos, sería de buscarlos porque no hay una palabra antigua. Estas otras palabras sí han existido siempre en la comunidad, pero estas otras no. So Tamachtiani says for bisexual, it's going to be umeyulo, which means two hearts, because the person is born with two hearts, right? Because they're attracted to both sexes. For your question about transgender, we do not have a word yet because Tamachtiani says in the Nahuatl culture, we have names for things that we see and what we know. And so when it comes to surgeries, hold on, the term is sex reassignment, if I'm not mistaken. So that's modern technology, modern medicine. So we don't have the words yet for that. Bien, seguimos y tenemos ahora, a partir de acá, hay algunas cosas que hay que ponerles mucha atención. ¿Sí? La mujer, comenzamos con la mujer. La mujer va a llamar a su hermano mayor Numanu y a su hermano menor Nuigau. Recuerden que la W es como una U larga, ¿sí? Nuigau. Alárguelo, alargue la U, porque es una U larga, ¿sí? Que no suene como G, que no suene como la W del español, es una U larga. Nuigau, ¿sí? Nuigau, hermano menor. También resulta que en el hombre es igual, es exactamente igual. El hombre llama a su hermano mayor Numanuj y Nuigau a su hermano menor. Entonces, en resumen, Manuj es hermano mayor de mujer y hermano mayor de hombre. Igau es hermano menor de hombre y de mujer. ¿Sí? Okay. So we're starting off with the ladies. So a woman, if she wants to say my older brother, she's going to say Manu, right? That's the older brother. Again, everywhere you see a hyphen, you need a possessive. For her baby brother, it's Igao. Tamachtiani, I'm going to ask him to pronounce it again because he says you have to elongate the sound of the vowels. But before I do so, I want to translate for the men. Also, men, they can say their older brother, Manu, baby brother, Igao. ¿Puedo pronunciarlo otra vez, Tamachtiani? Sí. No, Igao. La U, la W es una U larga al final. Igao. Bueno, donde esté, la W siempre es U larga. Sí. So it's about elongating the sound of the W. De U, la U. La W. O sea, la W, ajá, tiene un sonido de una U larga. Ajá. Ajá. So Tamachtiani says the letter W, it sounds like ooh, right? So you have to elongate it. Muy bien. Y tenemos los plurales, Numas Manujuan, hermanos mayores de hombre y de mujer.
Nuigawan, hermanos menores de hombre y de mujer. So the plural form for older brothers is right there on the right-hand side of the slide. And if you want to say the plural form of baby brothers, it's right there. And this is for both men and women. Mm. ¿Todo está claro? En los hermanos, esto es lo único que tenemos en común, porque todos los otros se llaman diferentes. This is the only thing we have in common for both male and female, because the rest are going to be different. Muy bien. Bueno, vamos entonces ahora, ¿cómo el hombre va a llamar a sus hermanas mujeres? Este vocabulario solo es para hombres, ¿sí? El hombre llama a su hermana mayor Nueltiu. Una U larga, ¿sí? No, sí, no es una W, no es una G, es una U larguísima. Nueltiu, mi hermana mayor. Nuigau, mi hermana menor. ¿Sí? Entonces, en resumen, para el hombre podemos decir que Igau es hermano menor de hombre y hermana menor de hombre. So for this slide, only men can use this vocabulary. So if a man wants to say my older sister, it's eltiu. And Tamachiani says the W, it's an U, it's a very elongated sound. If he wants to say my baby sister, it's igao. I'm going to ask him to pronounce it again. ¿Lo puede pronunciar otra vez, Tamachiani? Nueltiu, nuigau. Muy bien. And the plural forms are on the right-hand side of the slide. Sí, Nueltiwan, mis hermanas mayores, Nuigawan, mis hermanas menores. El grupo. Muy bien. Bien, tenemos ahora también para las mujeres. Este vocabulario solo es para mujeres. Y ahora la mujer llama a su hermana mayor Nupipi, Nupipi. Y a su hermanita menor, Nuigau. En resumen, podemos decir que Igau tiene 4 significados. Hermano menor de hombre, hermana menor de hombre, hermano menor de mujer, hermana menor de mujer. ¿Sí? Es hermano o hermana menor de hombre y de mujer, en resumen. ¿Sí? So the following vocabulary can only be used by women. So if a woman wants to say my older sister, she's going to say pipi. If she wants to say baby sister, it's igao. Now, Tamachiani says we're noticing a pattern because igao has additional meanings because it means baby sister, baby brother, when a man and a woman are speaking about their baby siblings. And then on the right-hand side, you have the plural form. Sí, Nupipiwan, plural de hermanas mayores, Nuigawan, hermanos o hermanas menores. Bien, seguimos ahora. A partir de acá, ya regresamos a la normalidad. Tanto hombres como mujeres van a decirlo igual. Hay algunas palabras que van a ir saliendo que sí son diferentes para hombre y para mujer, pero yo les voy a ir avisando cuando sea así. So from this moment onwards, the vocabulary is it's going to be for both male and female. If there are any exceptions, Tamachtiani will let us know. Muy bien, tenemos la palabra ishwiyu, que sería nieto, ¿sí? No ishwiyu, mi nieto o mi nieta. Ahora, el bisnieto, solo le tenemos que agregar ipan y ya diríamos nu ipan, nu ishwiyu, mi bisnieto o bisnieta. Ahora, para los plurales, vamos a decir nuijipan, mis bisnietos, nuijipan, nuijishwiyu. Sí, con ijipan recordemos que van a ser bisnietos, ¿sí? Ahora, si solo voy a hablar de mis nietos nada más, solo digo nuijishwiyu, ¿sí? Con bisnietos le agregamos ijipan. Okay.
So ishwiyu means grandchild. So this is for both male and female, right? Granddaughter, grandson. If you want to say great granddaughter or son or child, it is ipan ishwiyu. And again, wherever you see the hyphen, you add a possessive. For the plural form, if you want to say my great grandchildren, then you're going to say ihipan ihishwiyu, which is on the right-hand side. You use both of them together, great grandchildren. If you only want to say my grandchildren, then you only use ishwiyu. Bien. Creo que la otra semana vamos a estar viendo los plurales, si no estoy mal. No, creo que los números tocan la otra semana. Bueno, pero más adelante vamos a estudiar los plurales y en esa clase ustedes se van a dar cuenta que vamos a ver uno de los tipos de plurales que es el one, ¿sí? Y resulta que la palabra, no sé si se han fijado que todas las palabras anteriores de los plurales de la familia terminan en wan. Nu mahmanuhwan, nu igawan, nu pipiwan, nu eltiwan, nu pilawan. ¿Sí? Ahora, pero ¿por qué ihishwiyu no termina con wan? Wan le podemos agregar si queremos. El wan, en resumen, lo que les puedo decir ahorita es que indica una relación de consanguinidad, es decir, de sangre, o una relación de afecto, ¿sí? Si yo le digo a mis nietos, Nuihishwiyu, estoy diciendo mis nietos, probablemente no los quiero, probablemente me den desconfianza, probablemente yo digo, nosotros somos morenos, pero mis nietos son rubios y ojos azules. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces probablemente yo tenga esa desconfianza con ellos, no los considero realmente mis nietos, solo lo digo por decirlo. Entonces, Nui Hishwiyu. Ahora, si yo estoy orgulloso, veo que se parecen a nuestra familia, a todos, entonces ya digo yo, Nui Hishwiyu Wan. ¿Por qué? Porque con el Wan estoy indicando que es cariño, que haya cariño, que hay sangre, ¿sí? Que no tengo dudas, estoy demostrando con el one, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante también con los plurales. Y eso también si es el abuelo o la abuela, ¿verdad? Porque la abuela, Sí, ya. así es, puede ser el abuelo o la abuela. Hay también una frase que la dijimos en otra clase que cuando le preguntamos a una abuela, pero ¿por qué puedo decir Nuihishwiyu y Nuihishwiyuwa? Y nos dijo la frase de que hijos de uno, pues uno está seguro, pero hijos de mis hijos, ¿quién sabe? ¿Sí? So Tamachani says next week we're going to be looking at numbers, and the following week we're going to be looking a lot closer plural forms, because chances are you already noticed a pattern with the family. You'll notice that when it's plural, we're adding one, W-A-N, for the plural forms. And that's because we're talking about family, but we're going to look at in more detail when we talk about the plural forms. In the meantime, Tamachtiani is saying, when you're talking about your grandchildren, ishwiyu, you can say ihishwiyu, but you can also say ihishwiyuwan. What's the difference between the two? Without the one, you're just saying they're my grandchildren. That's it, right? But when you use the one, it means there is a blood connection. It also means that there is a bond with the grandchildren, a very strong bond. So Tamachtiani says, so for example, let's say we're Black, but our children, our grandchildren are blonde and blue eyes. So we're not sure. Are they our grandchildren? Right? There's that doubt. Also, Tamachtiani says, in the Nawa community, the grandmothers, they say, my children are my children, right? But I'm not sure about my grandchildren, right? Especially if a grandmother has a son and the son has children, we're not always sure if those are his children. But if it's a daughter, we know that those are my grandchildren, right? Muy bien, bueno, eso vamos a platicarlo también un poquito más el día que veamos los plurales.
Bueno, vamos a ver acá, vamos con los suegros. Acá hay un problema porque no existe la palabra suegro, suegro, sino que se tiene que describir. Y por ejemplo, vea, pues si yo voy a hablar de mi suegra o mi suegro, pues va a depender de con quién estoy casado. ¿Estoy casado con un hombre o estoy casado con una mujer? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, Neinan, la mamá, ¿sí? ¿De quién? De Nusiwau, de mi esposa, o de Nushulegiu, de mi esposo, ¿sí? La mamá de mi esposa o la mamá de mi esposo es mi suegra. So the following, this is about the in-laws. Tamachtiani says in Nahuatl, we don't have a direct translation for in-laws. So instead, we have to describe them. So if you want to say mother-in-law, you would say the mother of my wife or the mother of my husband, Neinan Siwao or Shulehiu. Mm. Ahora, lo mismo pasa con el esposo. Yo acá les he colocado la I porque siempre lo vamos a decir con I, ¿verdad? Ne itegu, su papá. ¿De quién? De mi esposa o de mi esposo, ¿sí? El padre de mi esposo o de mi esposa es el suegro. So Tamachiani says the reason why he's adding the I, so ne itegu, is because we're always going to use itegu, because itegu is saying the father, inan, the mother, right? And then you use the possessive of your choice when you say wife or husband, my wife, your wife, right? Ne itegu, the father of husband, wife. Muy bien. Y tenemos a un lado de la pantalla, igual, los suegros, Neitechteguwan nusiwau, los padres de mi esposa, Neitechteguwan nushulegiu, los padres de mi esposo. Sí, va a depender de con quién estemos casados, mis suegros. And then the plural form for the parent in-laws, no, I said that wrong. It's on the right-hand side of the screen. The parents of my wife or husband. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Any questions? Is this clear? Vamos a preguntarles para ver si es cierto. He's gonna ask, Vamos, he's gonna ask. entonces tenemos, ¿cómo diríamos si, digamos, cómo diría el esposo, mi suegra, refiriéndose a la mamá de su esposa? So Tamachiani wants to know, how do you say in Nahuatl when the husband says, my mother-in-law? Sería Ne- Nenunan Siwau. No, Inan, porque es la mamá de él o de ella. Mm, Neinan Nusiwau, la mamá de mi esposa. Ajá, sí, muy bien. Bien, ¿no hay preguntas? ¿Seguros? ¿Seguras? No questions? I Bueno, guess one question I suppose is if say you're divorced or something, could you just put Ikman in between and then that's like the father of my ex-wife, I suppose, or something like that? ¿Cómo se diría mi sí, ex suegra, Tamachiani? sí, acá iría Igman antes de esposo o esposa, porque diría la mamá de mi ex esposa, la mamá de mi ex esposo. So Tamachiani says Igman would go after. So if you want to say my ex mother-in-law, you would say Neinan Igman Nusiwa. Sorry, Nushelu. Shulehi. No colegio, ajá. Bueno, sí, Got it. bueno. Muy bien. Muy bien. Bueno, tenemos ahora la nuera y el yerno. ¿Sí? Numun es el yerno, es decir, el novio de mi hijo o de mi hija, o el esposo de mi hijo y de mi hija, porque antes no habían novio, eran esposos de una vez. Entonces, los plurales se hacen acá reduplicando el posesivo, así como la palabra ojo, como la palabra pie, así como lo vimos la semana pasada, ¿sí? Entonces usted diría mis yernos, y no es que su hija tenga varios novios, no, es que tiene varias hijas y que cada uno tiene sus novios, ¿verdad? Sí.
So here's the word for son-in-law. So mun is the singular. Again, you're going to need a possessive. So my son-in-law. Nu mun. Below is the plural form, and Tamachiani says it's not because your daughter has many husbands. It's because you have it's because you have a lot of daughters who are married. So if you want to say my son-in-laws, numan, and you're basically pluralizing the possessive. Is that even a word? No, okay. Y la nuera, que es Nusiwamun, esto me da mucha risa porque en español, en El Salvador y en otros países de Centroamérica se tiene una historia que se llama La Sihuamonta. Y describen, o sea, era una suegra que definitivamente odiaba a su nuera para que se inventara esta historia de terror, porque habla de una mujer que va vestida de novia y que tiene cara de caballo. O sea que no solo era fea, tenía cara de caballo. Entonces, y que asusta y que no sé qué. Entonces es bien chistoso porque se usa esa palabra en español y hablan en algunos pueblos de la Sihuamonta, pero Sihuamun es la novia de mi hijo, ¿verdad? O la esposa de mi hijo. ¿Sí? Y en plural, acá sí se hace plural, se reduplica la palabra en sí, ¿verdad? No el posesivo. Pero no es la ciguanaba, ¿verdad? No, es otra historia. Sí, la ciguamonta le dicen. So, Siwamun is daughter-in-law. This is the singular form. And then below it is the plural form, which is Siwamun. Tamachtiani says that in El Salvador, or pretty much in all of Central America, there's a legend called Siwamonta. And chances are it comes from this word Siwamun. And it must have been created, Tamachtiani says it must have been created by a mother-in-law who hated her daughter-in-law because of the way that Siwamonta is described. She's a bride, she's ugly, she has the face of a horse, and she's out there terrorizing people. And not to be confused with Siwanawa, because that's another legend. Bien, seguimos. Tenemos ahora los cuñados y cuñadas. Mi cuñado Nuwespul. Nuwes, mi cuñada. Ahora, los plurales están acá. Nuwespul, mis cuñados. Y wes se hace plural el posesivo. Nuwes, mis cuñadas. So, brother-in-law, singular, wespul. Sister-in-law, wes, singular. The plural forms, nuwespul, nuwes. Sí. Perdón, una pregunta. Ahí está el nu porque es mío. Ese tendría que cambiarse el posesivo, ¿verdad? Sí, ajá, es que lo que queríamos demostrar acá es que, por ejemplo, Wespul, el plural es por reduplicación de la palabra, pero Wes, el plural se hace en el posesivo, así como ojo y como pie, como lo vimos la semana pasada, ajá. So Tamachani says the reason why he used nu, my brother-in-laws, is to show us how to do the plural form. But again, the possessive is going to change depending who you're talking about, right? Sí, tenemos ahora estos otros familiares, fíjense que son la madrina y el padrino. Antes en las comunidades se tenía mucho respeto por esto. Hoy no. Hoy la madrina y el padrino probablemente los ve el día de su bautizo o el día de la actividad y ya no los vuelve a ver nunca más. Pero antes en las comunidades esto era muy importante. ¿Por qué? Porque se tenía que elegir a una persona muy responsable. ¿Por qué? Porque en caso la mamá o el papá muriera, la madrina y el padrino iba a ser quien iba a criar a su bebé. Entonces, por ejemplo, Nuipan Nunan literalmente quiere decir la mamá que está detrás de mi mamá, ¿sí? Como una mamá de repuesto, ¿sí? Y lo mismo pasa con el padrino. Nuipan Nutegu, el papá que está detrás de mi papá, el papá de repuesto, ¿verdad? Y acá tenemos la forma en plural, Nuijipam Teguan.
So these are the words for godmother and godfather. Tamachtiani says that back in the day, being a godparent was extremely important because when you baptize the child and you become the godmother, you're basically promising that if something happens to the mother, if she passes away, the godmother is going to be the one raising the child. Nowadays, it's not taken seriously. The godparents, they just show up to the baptismal. That's the only day that they meet the baby and they never see the child again, right? But in any case, so godmother, it's ipan nan. Again, you're going to need a possessive. The literal translation, if you use nu, it is the mother that is behind my mother, or replacement mom. Same with father, the father that is behind my father. Replacement father. And then on the right-hand side is the plural form of godparents. Bien, tenemos ahora, acá están los sobrinos. El sobrino, la sobrina es nupilu, ¿sí? Y nupispiluwan mis sobrinos. Ahora, acá viene lo bueno. Acá, por favor, vamos a poner mucha atención porque a partir de aquí viene la tarea de esta semana, ¿sí? Vamos a crear a los tíos y vamos a crear a los primos. Vamos a hacer acá a los tíos, pero los primos van a quedar de tarea, pero van a seguir la indicación, así como vamos a crear a los tíos, van a crear a los primos. So the following, after I'm done with the translation, is very important because this is going to be part of your homework. Because Damachtiani is going to show us how to create aunts and uncles. And for the homework, you're going to show him how to say cousins. So the word for niece or nephew is pilu, that's the singular form. And then the plural form is pihpiluwan. So that's both nieces and nephews. Bien, ahora, en náhuatl no existe palabra para tío y tía. ¿Por qué? Porque ya vimos que cada hermano se llama de una forma, ¿sí? Es hermano mayor o hermano menor. Es hermano de hombre o es hermano de mujer. Entonces, por esa razón, no podemos decir solo tío o tía como en español o en inglés. Entonces, se tiene que describir. So Tamachtiani says, in Nahuatl, we don't have a word for aunt and uncle because, as you saw at the beginning of the class, we have a different word for older brother if you're a woman, older brother if you're a man, right? So to say aunt and uncle, you have to describe them. Bien, vamos a comenzar y, por ejemplo, vamos a comenzar con las tías de parte de mamá, ¿sí? Mi mamá puede tener una hermana mayor. Entonces, como digo, la hermana mayor de mi mamá. So we're going to start with the mom. How do we say the older sister of my mother? Neipipi Nunan, ¿sí? Yo acá le puse Nunan porque es mi tía, ¿sí? Es mi tía. La hermana mayor de mi mamá, ¿sí? Ahora vamos con la tía, que es la hermana menor de mi mamá. ¿Cómo decimos eso? So, Neipipi Nunan is my aunt, the older sister of my ¿Cómo mother. se escribe, Valerie? Aunt. A-U-N-T. A-U-N-T. Ahí está. Y no importa si es mujer o hombre, es siempre lo mismo. Esa es mujer. Ah, muy bien, esa es de mujer. Ajá, muy bien. Vamos con la hermana menor, con la Now, otra tía. What about the baby sister? The baby sister of my mother. Neigau Nunan. Neigau Nunan. Muy bien. La otra tía. Ahora vamos con los tíos. El hermano mayor de mi mamá. Let's go with the uncles. The older brother of my mother. Neimanu Nunan. ¿Sí? ¿Se escribe así, Valerie? Muy bien. Vamos con el otro tío. El hermano menor de mi mamá. The baby brother of my mother. Neigau Nunan.
Neigau nunan. Muy bien. Ahora, probablemente usted se esté preguntando, pero ¿por qué esta oración me quedó dos veces? O quizás no ni se habían fijado. Pero recordemos que Igau es hermano menor o hermana menor. Entonces siempre va a quedar, va a depender del contexto, si va a ser hermano o hermana menor. So a reminder that the word igao it means baby brother and baby sister if a man or a woman are saying it. Bien, vamos ahora con los tíos de parte de papá. Como decimos, la hermana mayor de mi papá. Let's go with the aunts from the father's side. So how do we say the older sister of my father? Y el tío, Nei no, el tío. el tío, ay, se me olvidó. Nutegu. No Nutegu. tengo, ok. Muy bien, mi tía. Ahora, la hermana menor de mi papá. The baby sister of my father. Neigau nutegu. Muy bien, ahora el hermano mayor de mi papá. The older brother of my father. Imanu nutegu. ¿Sí? Ahora el hermano menor de mi papá. The baby brother of my father. Ikau nutegu. Nutegu. Muy bien. Is Bien, there ahora. is ¿Sí? there any other way to tell whether or not you're talking about the younger sibling other than just context in the conversation? Or So for example, if you have two baby brothers, like yeah, I one. suppose. Yeah. La pregunta es que si hay otra manera de distinguir los hermanos menores, porque ¿qué pasa si usted tiene dos hermanos menores? Dos hermanos menores. Ajá, o sea, tiene uno que 2 años menor que usted y el bebé son 4 años menores que usted. O sea, son dos Bien. menores que usted. Bien, fíjense que en ese caso, si es el menor, que queremos resaltar que es el último, para el último hijo sí hay nombre. Y para el último le llamamos, espérenme, se me ha ido la palabra ahorita, se llama eh, chimpe, le decimos, simpe, simpe. Sí, chimpe le dicen en español, simpe es en náhuatl. Entonces, se pudiera decir neigau, nutegu, y pueden poner que es neitzimpe, el más chico, el más pequeño, el último. ¿A dónde lo pone? ¿Después de Nutegu Al también? final, ajá, al final. Sí, pudiera ser ahí o vamos a ver, neigau, Itzimpe, vamos a ver, el hermano mayor. Sí, bueno, pudiéramos ponerlo en medio del hermano y antes del papá mejor. ¿Sí? ¿Me puede escribir la oración completa, Tamashtiani, por favor? En medio, Valerie. Acá, Neigao, vamos. neigao nutsimpe nutegu. Sí, Itzimpe, Nutegu. Mm. ¿Sí? Ah, El vaya. el hermano menor más pequeño de mi papá. Okay, so Payush Tamachtiani. So Tamachtiani says there is a word if you want the baby brother, like he's the last one. So let's say you have two baby brothers, but you want the last one to stand out, like you want to make it known that he is the last one, the baby, right? So the word is simpe, and because it's the last one. So if you want to say my uncle, like he's the baby brother, then you say neigao Itzimpe, it's always going to have the letter I. Itzimpe nutegu, my uncle. Bien. Sí, aunque pensándolo bien realmente, siempre ocuparíamos esta oración. ¿Por qué? Porque pues vamos a hablar del tío o la tía en general, o sea, es la palabra tío o tía y generalmente pues se entiende con esto más que suficiente. Ajá.
So Tamachani says, in general, we're going to use Neiga o Nutegu because it's understood that we're talking about a younger brother. Tenemos una pregunta en el chat, Tamachani. We have a question in the chat. Neiga o Nutegu ituge Mark. So, ¿así se diferencia entre los dos, Tamachani? Para diferenciar entre los hermanitos Sí, menores del papá. también. Ajá. Sí, por ejemplo, ajá, mi tío se llama Mark y mi tío se llama Lindsay. Yeah, ¿Sí? you can say it that way. So my uncle is Mark, my uncle is Lindsay, because you Sí. in the event that they know who is the baby and then the baby brother. Sí. Bien, ahora, a partir de esto, ustedes van a sacar a los primos, porque los primos son los hijos de mis tíos, ¿verdad? De nuestros tíos. Entonces, de cada tío, a usted le van a salir 2 primos. Por lo tanto, a usted le van a salir 16 posibles primos. ¿Sí? So we're gonna work on the cousins. So each aunt and uncle is gonna have 2 children. So it's a possibility that you're gonna have 16 cousins. Muy bien, vamos a hacer 2 ejemplos nada más, por lo que tienen que poner mucha atención. Y los demás, los 14 restantes, los van a hacer ustedes como tarea. ¿Sí? Ustedes van a enviar los primos completos, los 16, incluyendo los 2 que vamos a hacer acá, en un audio. So Tamachiani is going to give us the first 2 examples for cousins, and we are going to write the remaining 14 for homework, and we're going to present in total 16 in audio format. Muy bien, comenzamos con el primero, que sería con la tía, que era la hermana mayor de mi mamá, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos? Vamos a decir, por ejemplo, ¿sí? Vamos a decir el hijo el hijo de mi tía. Sí, en resumen, decimos ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice hijo de mujer? ¿Sí? Hijo de mujer. So we're going to say the son of my aunt, right? So how does a woman say son? Ugichguneu. Con posesivo, porque no se puede decir sin posesivo. Nei ugichguneu. Y ahora copiamos todo lo de arriba, ¿sí? Ponemos el hijo varón, ¿sí? Más todo lo de arriba. Nei pipi nunan. Y acá ya tenemos al primo. ¿Cómo se dice primo en inglés? ¿Vale? Cousin. C-O-U-S-I-N. Así. Muy bien. So this is how you say cousin. So the son of the older sister of my mother. Cousin. Muy bien. Vamos a hacer el último. Pregunten si hay dudas con este. Please ask Damachjani if you have any questions, because all he did was write the son, right? So the son, and then he just copy and paste it. Neipipi nunan. So Damachjani is going to do the second one. Vamos a hacer el último ejemplo y entonces tenemos acá. Vamos a hacer el del tío. ¿Cómo decimos? No, perdón. Vamos a hacer de una sola vez la pareja acá y vamos a hacer 2 para ayudarles más. Porque si no, ¿cómo decimos hija de hombre? Hija de mujer, perdón. Sigamos con la tía. Terminemos los 2 primos de la tía. So how do we say the daughter if it's a woman? The daughter. Neisiwaguneu. Y copiamos nuevamente todo lo de arriba. Neisiwaguneu, la hija. ¿De quién? De Neipipi Nunan. ¿Sí? Es mi otra. En este caso es mi prima mujer, ¿verdad? So this is a female cousin, right? So Neisiwagunyo Neipipi Nunan. So he just wrote the daughter and then copy and paste it Neipipi Nunan. Muy bien. Ahora vamos a hacer uno más. Entonces se van a llevar 4. Bien, tenemos acá, ¿cómo decimos? El hijo de mi tío, hijo varón. So how do we say son if it's a man? The son of my uncle.
ipiltzin. Ujú. Neimanuj nutegu. Ajá, neipilsin y luego colocamos todo lo de arriba, ¿verdad? Neipilsin, neimanu, nutegu. El hijo de mi tío. The son of my uncle. Bien, ahora la hija de mi tío, ¿cómo decimos eso? How does a father say daughter? So that we can say the daughter of my uncle. Eje, Isihuapitzin. neisihuapilsin y copiamos nuevamente todo lo de arriba, ¿verdad? Neimanu, nutegu. ¿Sí? La hija de mi tío, mi prima. Neisihuapiltzin, and then copy and paste the rest of the sentence. My cousin. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Recuérdense que en el audio ustedes van a mandar en total los 16 primos que les van a salir. So Tamachtiani did 4 of them. So that means you need to do 12. But when you send the recording, when you send the audio, you're going to send 16. Does that make sense? Yes. Todo está claro. ¿Ya copiaron? Porque van a necesitar a los tíos para hacer a los sobrinos. And did you guys A los copy the primos, whole list? perdón. Ujú. Because from this list is where this is the list that you're going to use to create the cousins. Valerie, ¿son es hijo de hombre y de mujer? Sí, cousin, sí, sí. No, Cousin, me refiero, son, hijo. Son ¿O es hay hijo. palabra para hijo o hija de mujer? no. Son quiere decir hijo y child quiere decir niño, no tiene género. Ujú. O Pero, sea, no es como en náhuatl o sí es como en náhuatl, no, que tiene palabra el hombre y la mujer para cada uno. no, No, es como en español. en español. Muy bien. Sí, es que a veces se parecen, hay cosas que se parecen y otras cosas que no. En So este caso no. Tamachtiani was asking me if in English, if a mother has a specific word for her son and daughter and a father. And I said, no, they do not. Both father and mother can say son and daughter. Muy bien. Bueno, vamos a seguir. Tenemos ahora para las hermanastras y la madrastra. La palabra tenan en náhuatl significa madrastra, ¿sí? Te es como de gente o puede ser una negación realmente, ¿verdad? Nan es mamá. La no madre o la madre de la gente. Gente que no soy yo, obviamente. La señora es mamá porque tiene sus hijos, pero no es mi mamá, ¿sí? Entonces, Nenutenan es una señora que es mamá, pero que no es mi mamá, es mi madrastra, ¿sí? Y tenemos para Tetegu, es exactamente lo mismo, es una señora, perdón, es un señor que es papá, pero que no es mi papá, es mi padrastro, ¿sí? ¿Por qué tiene estos asteriscos? Porque antes, bueno, la sociedad todavía hasta el día de hoy sigue siendo muy machista, pero antes era peor. Antes sí, una mujer quedaba viuda, no podía volver a casarse porque era pecado, ¿verdad? Que llevara a otro hombre a la casa, sí, o que rehaciera su vida, era lo peor que podía hacer una mujer. Pero ahora no, a pesar de que se sigue viendo un poco mal en las comunidades, pero ya se puede hacer. Ya la esposa si queda viuda o si la dejó el esposo, ya puede rehacer su vida y puede tener un padrastro. Por esa razón, la palabra padrastro no existía. Es una palabra que, de hecho, se tuvo que crear porque no existía, porque antes las mujeres no tenían ese permiso para rehacer su vida nuevamente, ya sea si el esposo las dejaba o si el esposo moría, era algo que las mujeres no podían hacer antes porque no era bien visto. So these are the words for stepmother and stepfather.
So with stepmother, you're going to see tenante, te. So Tamachani says that te has two meanings. One, it means people, and it means no. So stepmother would be translated as not mother or mother of people, because she is a mother. She's just not my mother. And again, wherever you see the hyphen, that's where you place the possessive. Damachiani says with the word tetegu, which means stepfather, it has two asterisks because he's explaining that there was misogyny, like it was a lot worse back in the day in the Nahuatl community. Women, if their husbands abandoned them or if they died, women were not allowed. It was frowned upon, like it was a bad thing if women tried to move on with their lives and remarry. It was not a good look in society. However, society has changed and they had to create a word for stepfather, and that is tetegu. So people father, because he is a father, but not my father, or he's not my father. Muy bien, ahora los hermanastros, a la palabra hermano o hermana va a depender. Recordemos que, por ejemplo, el tío es hermana mayor de hombre. Y si un hombre tiene una hermanastra mayor, pues va a decir chupi nueltiu, ¿sí? O sea que va a considerar a su hermanastro o hermanastra como hermano, ocupa el término nueltiu, nupipi, nuiga, numanu, ¿sí? Ocupa el término que corresponde y le antepone chupi para decir que es su medio hermano, o sea, su hermanastro. So when it comes to siblings, older brother, baby brother, if you're a man, you're going to use the same terms that belong to a man. If you're a woman, you're going to use the same for a woman. But if you want to say stepsister, you're going to add chupi before the word. So for example, the older sister of a brother, it's el tiu. But if he wants to say my older stepsister, he says chupi nueltiu. Muy bien, ¿habrá alguna pregunta? Any questions? Oh, I just put it in I just put it in the chat. I have a very important person for me is my step grandmother on my dad's side, and I was noticing in the dictionary that there wasn't a term for that, so I wanted to see if you guys knew what that would be. Tamachiani, ¿cómo se dice abuelastra? Bueno, fíjense que esa es una buena pregunta. Realmente nunca habíamos pensado en eso. Pero siguiendo la lógica, sí tendría que ser nutenoya. Pero sería de preguntar el del día viernes con Nancy Sixta. Vamos a verificarlo para ver si esto tiene sentido. Sí, especialmente porque Brooklyn dice que su abuelastra es una persona muy importante en su vida. So Tamachiani says, we're going to ask Nancy Sixta. We've never had this question before. So we're gonna ask her on Friday. Yeah, I find that it's a bit of an uncommon yo también podría decir nutiscalnoya, que literalmente yo siento que estaría mejor dicho así, pero hay que verificar la forma que Brooklyn propone también, porque nutiscalnoya sería como mi abuela de crianza. Okay, so Damachiani says he likes your suggestion because it is following the formula, right? Tenoya. The one that he suggests is Tiscalnoya because it means the grandmother that raised me. And he says we're going to check with Nancy Sixta both suggestions. Sí, vamos a verificarlo, porque sí tiene sentido, al verlo tiene sentido, pero nunca lo había visto ni lo he escuchado. Yeah, sí. Yeah. Because Damachiani says that it makes sense, but it's the first time it's ever been asked. Muy bien. Bien, seguimos. Ahora tenemos a los hijastros. Para los hijastros va a depender también si es de hombre o si es de mujer, porque recordemos que hay hijos de hombre, hay hijos de mujer. ¿Sí? Entonces tenemos para los hijastros, vamos a comenzar acá. Tepal significa ajeno. ¿Existe la palabra ajeno en inglés, Valerie? Ajeno. Ajeno significa algo que no es mío.
En español decimos mío, ajeno, aquello que no es mío, algo que Eh, no es mío. Ujú. eh, Que es de otra unaffiliated. persona. Okay, so ajeno is tepal, tepal. Ajá, tepal. Okay, so Sí. Tamachiani says on this slide we see the vocabulary for stepchildren. Again, it's going to depend if you're a man or a woman, and we also have the plural forms. Tamachiani says tepal, the word tepal, T-E-P-A-L, it means unaffiliated. I hope I translated that correctly. Unaffiliated. Mhm. Ujú. Lo que estoy viendo es que en inglés el step se usa para aquello que no es propio, ¿verdad? Mhm. Entonces quizás sea esa palabra, porque para la hermanastra, madrastra y los hijastros estoy viendo que es igual. So it could mean unaffiliated, but Tamachtiani, he says he's noticing a pattern in English that when it's a step something, there's always a step, right? So we can say that tepal also means step, followed by Bien. the family Ujú. member. Entonces, ajá, tepal acompañado del hijo. Por ejemplo, la primera decimos nutehtepal nupihpipil, que sería mis hijos ajenos, pero como pihpipil son hijos de hombre, entonces son hijastros de hombre. So tehtepal, pihpipil, stepchildren, unaffiliated children. Okay, stepchildren. Mhm. Bien, y tenemos, por ejemplo, tehtepal nupilawan, como pilawan son hijos de mujer, serían mis hijastros de mujer. So if a woman wants to say stepchildren, stepdaughters, she's going to say tehtepal pilawan. Again, these all have Eh, possessive Ajá. adjectives. Bueno, Techtepal, Nupilawan serían hijastros e hijastras, ¿verdad? Los primeros dos no tienen género, es el grupo de niños y niñas. Ajá. Correction. So the first one, tehtepal pihpipil, it means stepchildren. It's gender neutral, but only a man can say it. Mhm. Ajá. Y And then, tenemos, ujú. no, dele. Nutepal Nupilsin es mi hijastro de un hombre, ¿verdad? Y Tepal Nusihuapilsin, el hijastro de un hombre, la hijastra de un hombre, perdón. So a man, if he wants to say stepson, he's going to say tepal piltzin. If a man wants to say stepdaughter, he's going to say tepal siwapiltzin. Mhm. Sí, y tenemos la palabra Nutepal Nuguneo, que sería mi hijastro o hijastra de una mujer, ¿verdad? And Recordemos que Guneo no tiene género, por eso es que significa los dos. So if a woman wants to say either my stepson or my stepdaughter, she can say tepal gunio because gunio is gender neutral. Mhm. Bien, pero acá nos hacen falta dos hijastros. El hijastro de mujer y la hijastra de mujer. ¿Cómo se llaman esos dos? Hagamos esos dos para terminar. We're Ujú. missing two more stepchildren. How does a woman say my stepson and my stepdaughter? Del nivel 1, muchos dicen que esta es la clase más difícil. Tamachan is Porque, laughing because he says level 1 students, they say that this is the hardest class. Sin duda. Yeah. For a woman saying her son, it would be Ukichkunyu. Nutepal nu ugich guneu. Ugich guneu. Ajá, y ahora mi hijastra. My stepdaughter. How would she say my stepdaughter? Nutepal nu isiwaguneu. Nusiwaguneu. Muy bien. Ok, isiwaguneu. Ahí están los dos que nos hacían falta. Ujú. Ahora ya están completos los hijastros. Así. Y nos salió un neologismo, ¿verdad, Tamachan? Que lo vamos a confirmar el viernes. Sí, So- sí, lo vamos so- a confirmar. So Brooklyn, you created a new word that we're going to confirm on Friday with Nancy Sixta in that step grandma. Mhm. Awesome. Great. I'm excited. Sí, muy bien. Bien, bueno, vamos a terminar con esta cancioncita. Esta es una canción en náhuatl que tiene que ver con la familia.
me ayudan con la traducción. Voy cantando línea por línea y me ayudan ustedes con la traducción. Bueno, dice, Nikpia Nunanchin. Traduzcamos. So if you can help him translate sentence per sentence, Nikpia Nunanchin, what does that mean? I have a little mother. Tengo una madrecita. Ajá. Nikpia Nuteguchin. I have a little father. Sí. Y en inglés se puede decir mommy and daddy. Would that be the ¿Sí? right translation? I have a mommy, I have a daddy. Yeah, you could say that. Yeah. Yeah, if we're doing chin like as an affectionate instead of a diminutive, then yeah. Si es de cariño, si es de cariño, sí. Sí, muy bien. Nikpia no yachin. Maybe granny, you could say. Granny, mi abuelita. My granny. ¿se puede también? Muy bien. Nikpia no tata no chin. I mean, my family calls him Poppy, so. Poppy. Yo decía Grampy. Yeah, Grampy. Gramps, yeah. Solía usar más en el pasado, hoy menos. Maybe Papa or Poppy. Yeah, there you go. Muy bien. Nikpia no igauchin. Oh, sissy? Or like sister? Like sometimes you call your sister sissy or something like that. Yo tengo un hermanito o hermanita menor. Ajá. It could be little brother or little sister, affectionate. Nikpia no manuchin. I guess you could say older brother, but we don't really have a lot of, you could say bro, I suppose, like older bro. Yeah. Mi hermanito. Bro. Big bro. Bueno, ahí estamos. Recordemos que hay que estudiar mucho para el examen. Como les digo, es este fin de semana. El examen está hecho para... viene una familia, ¿verdad? Una familia con muchos miembros de la familia que hablan sobre sus gustos, sobre características, sobre otros familiares que ya no están también. Entonces hay que repasar mucho este tema porque se va a centrar principalmente en esto, pero retomando todo lo que ya hemos visto, ¿verdad? So Tamachiani is reminding us that this Saturday, June 28th, you have your second exam. It's mostly going to be about the family. And so it could be family members that are still alive or they've passed away. We're going to talk about their characteristics, the foods they like, whether they have pets or not. Muy bien. Bueno, eso sería todo, compañeros. Gracias y nos vemos el día viernes. See you Friday. Miawa. 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 Ay, no pasamos asistencia, pero creo que me recuerdo de los que estuvieron. Si no, sí. Vamos. Yo les envío ahí y me recuerdan por cualquier cosa. En el chat. A mí Tamachiani me agrega para el del jueves. El del jueves, vaya. Si ahorita de una vez con usted voy a ponerle la asistencia. Muchas gracias. Gracias. Adiós, buen día. Agua.